Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Leandro Pérez Arrúa y la idea de este video es profundizar la segunda parte del primer video acerca de las influencias del pragmatismo filosófico del interaccionismo simbólico en el trabajo social. Si ustedes recuerdan, en el primer video estuvimos viendo las influencias que van a tener, en este caso, las ideas de George Mead y, por un lado, y de Dewey por el otro, a través de la obra de Mel Richmond. Esto como que lo habíamos mínimamente anunciado, e incluso pudimos avanzar en, bueno, en cómo y bajo qué conceptos van a tener esas contribuciones. Las recuerdo para que ustedes puedan ir articulando los conceptos, si se tienen el texto junto a la medida que vamos viendo el video. Recuerden que va a tener que ver, por ejemplo, la idea del concepto de medio social, la idea, el concepto de personalidad. Esto, digamos, es central. ¿Por qué? Porque el concepto de personalidad, en el caso de Mel Richmond, que va a establecer la posibilidad de poder delimitar un abordaje a partir individual, a partir de los problemas sociales que establece un individuo, va a definir y se va a nutrir a través, no se nutre de las corrientes psicoanalíticas, se va a nutrir del interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto de medio social y personalidad que va a proponer el interaccionismo simbólico viene a resolver la relación sujeto-sociedad. De alguna manera viene a saldar algunos problemas teóricos que ya los trabajadores sociales a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos en particular, comenzaban a vislumbrar como una opción para poder comprender, interpretar y poder abordar las situaciones que se les presentaban a través de otro conjunto de herramientas que van a fundarse científicamente. Esto es clave, ¿no? Bueno, lo que vamos a intentar hoy trabajar son cómo estas influencias también van a incidir, pero a través de otra referente, nuestra otra referente del trabajo social, que yo ya la había nombrado en el primer video, que es Jane Addams. Jane Addams es de alguna manera va a ser una de las fundadoras de lo que hace al trabajo social de grupo y las intervenciones colectivas. Del mismo modo que Mary Richmond va a establecer las bases para el método de caso individual, Jane Addams también establece los cimientos para, no solamente para el trabajo social de grupo y las intervenciones colectivas, sino va a permitir y va a articular también conceptos que se desarrollaban también en la Escuela de Chicago, valga la redundancia, e incluso más, los va a profundizar. Eh, Jane Addams realmente tiene una vida muy, muy, muy interesante para quienes quieran conocerla. Yo en el video anterior medianamente les había anunciado. Aparte de trabajadora social, era una referente social, una de las iniciadoras de lo que se denomina, ahora yo les voy a mostrar, les había mostrado en el video anterior, que en 1889, junto con una amiga, comienzan y elaboran un movimiento en Chicago y que se denomina el settlement, movimiento settlement o movimientos de casas de acogida, junto a Ellen Gaystar, donde existían varias actividades desarrolladas junto a dirigentes sociales, académicos, gente de la comunidad, obreros, mujeres, niños, que van a poner en énfasis en esto, en la posibilidad de resolución de los conflictos a partir de la propia gente que los padecía. Y la manera de encontrar esa solución iba a provenir también de esa propia relación que se establecía en la comunidad y para la comunidad. Les recuerdo parte de este movimiento, donde las actividades que se desarrollaban, los settlements, los casas de acogida, va a tener que ver con el desarrollo de programas sociales educativos, culturales, artísticos, para todas las edades, grandes, chicos, adultos mayores, pero en particular va a tener una gran preponderancia el fortalecimiento de la autonomía de las personas, pero de las mujeres en particular, las cuales se encontraban ya a finales del siglo XIX
con una clara y una muy fuerte lucha por el reconocimiento del sufragio femenino. Y Jane Addams no va a ser un referente menor en esta lucha, va a ser un referente nacional que va a luchar por el reconocimiento del sufragio femenino y la ocupación de nuevos roles y puestos laborales por parte de la mujer en lugares que estaban meramente y tradicionalmente ocupados por hombres. Eh, estas cuestiones, por ejemplo, yo acá les puse, por ejemplo, que los settlements, o sea, las casas de acogida, que si bien se inicia el movimiento en Chicago, este movimiento se extiende a todo el territorio de los Estados Unidos, ya sea la costa este o la costa oeste. Tenía algunas particularidades. El movimiento settlement las casas eran dirigidas por mujeres exclusivamente, y había posibilidad de poder irse integrándose conjuntos de intelectuales que decidían salir de ese lugar cómodo que tenían en la ciudad y se iban a vivir a la Hull House, en este caso a estas casas que se ubicaban en barrios alejados. En este caso, la Hull House estaba asentada en un barrio industrial, digamos, ¿no? Piensa en el corazón industrial de los Estados Unidos a principios del siglo XX, era Chicago, uno de los corazones industriales más importantes. Acá les voy a mostrar lo que les contaba recién y que, bueno, para que lo tengan un poco más refrescado, digamos, o sea, el objetivo que va a tener el movimiento Settlement va a tener que ver, el movimiento de casas de acogida va a tener que ver con esta idea, ¿no? De la posibilidad del fortalecimiento y empoderamiento de las personas a través del reconocimiento de sus propios problemas y también la posibilidad de elaboración de sus propias soluciones. Y acá vuelvo a insistir en esta idea de las influencias que van a ser casi constitutivas. En el caso de los settlements, esto está mucho más presente, tanto sea por el enfoque de trabajo que tenían en las casas de acogida, en las casas de asentamiento, y en la interacción de ideas y conocimientos que tanto tenía Jane Addams con George Mead, por ejemplo, con muchos docentes de la Escuela de Chicago que estaban dentro del movimiento de casas de acogida y que participaban muy activamente de las resoluciones y actividades del movimiento de las casas de acogida o casas de asentamiento. Pero en cuanto volviendo, digamos, al enfoque de trabajo, las nociones del interaccionismo simbólico, por ejemplo, permitieron un modelo explicativo, acá se los coloqué de un modo más sencillo, un modo explicativo y predictivo de los problemas de la comunidad y la eficacia en su resolución. ¿Por qué vuelvo a esta idea de la eficacia? Porque las posibilidades y las instituciones que había hasta ese momento en cuanto al abordaje y la resolución de los problemas en el marco de la comunidad, no eran de una relativa eficacia, no siempre se lograba interpretar y entender los enfoques de una comunidad con las particularidades de esa comunidad. Esto, digamos, ¿a qué voy? Ahora yo después voy a mostrárselos en algo que les quería también regalar, que tiene que ver, piensen en la sociedad norteamericana del siglo XIX, es una sociedad constituida por diversas comunidades de diversas nacionalidades, con problemas o problemáticas como la segregación racial, donde esto va a estar todo el tiempo presente a la hora en la dinámica de relaciones sociales que se establecen en el campo de la reforma social. Piensen esto a finales del siglo XIX, la filmina que les mostré anteriormente, la lucha de las mujeres por el reconocimiento del sufragio femenino. Bueno, el interaccionismo simbólico y la posibilidad de nos permitió de alguna manera establecer un modelo explicativo y predictivo de esos problemas. Y la manera de analizarlos y entenderlos va a ser a través de la ciencia social. Esto va a crear las condiciones para los primeros estudios sociológicos y de trabajo social comunitario en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo acá les traje esta noción que tenían, en la Hull House tenían una máxima, que son como le denominaban las 3 R's, pero
más allá de lo anecdótico, me gustaría que ustedes lean cuáles son las 3 R's que hablaban en la Hull House que hablaba Jane Addams, para el trabajo comunitario. Miren lo que decían, que la máxima de las casas eran la residencia, la investigación y la reforma. La reforma, estamos hablando de la reforma social, es decir, la lucha por la conquista de nuevos derechos en el marco de ese sistema que estaba comenzándose a desarrollarse para principios del siglo XX en cuanto a la consolidación de este modelo capitalista en los Estados Unidos. Y esos resultados, por ejemplo, este enfoque que va a tener la Hull House, como esto que les nombré, las 3R, la investigación, la residencia y la reforma, la investigación a través de una matriz teórica epistemológica. Eso permitió la generación de estudios y desarrollos de técnicas de abordaje que permitieron un conjunto de estudios que sirvieron a posterior para las elaboraciones de proyectos de ley en sectores populares sobre distintas temáticas. Yo acá no les traje, digamos, concretamente las temáticas, pero básicamente tenían que ver con la niñez, con el alcoholismo, con la conquista de la lucha por el voto universal, en este caso por parte de las mujeres, y las minorías que no eran reconocidas en Norteamérica a principios del siglo XX. Para finalizar, yo acá les traigo los logros de Jane Addams, ¿no? Digamos, o sea, que fue una pionera de este movimiento de instituciones de apoyo comunitario, publicó una docena de libros, fue fundadora de la Hull House en 1889, también participó en sociedades vinculadas a la educación pública, fue elegida, bueno, en 1909 la Conferencia Nacional de la Caridad, que luego pasaría a llamarse Conferencia Nacional del Trabajo Social en Norteamérica, presidió el Congreso Internacional de Mujeres y fue la primera presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y en 1931 fue una de las referentes que se opuso a la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Esto, por un lado, le permitió una doble contradicción, porque por un lado se le otorgó ese reconocimiento a través del otorgamiento de un premio Nobel de la Paz, o sea, pero al mismo tiempo la sociedad norteamericana comienza a entrar en grandes divergencias y principalmente el gobierno norteamericano. Empieza a ver que Jane Addams comienza a ser una gran luchadora de derechos y por otro lado ponía en cuestión las políticas exteriores del gobierno norteamericano para esa época. Eso también le va a traer algunas consecuencias a Jane Addams en cuanto al lugar que iba a tener en cuanto a referente nacional. Pero esa es otra discusión. Y lo último que tenía para agregarles era esta idea de, decir, pero a ver, cómo y de qué manera comienza, cómo incide en el caso del trabajo social grupal y las intervenciones colectivas, las influencias del pragmatismo filosófico en el interaccionismo simbólico. Bueno, vimos en la posibilidad de entender los sujetos como propios actores de no solamente reconociendo sus problemas, sino viendo la posibilidad de resolverlos. Y que esa resolución también iba a servir de insumos para transferírsela a los funcionarios para la posibilidad de elaboración de algunas propuestas que se van a definir en políticas públicas para determinados sectores. Bueno, las 3R es lo que podríamos denominar. Miren, yo les quería dejar esto para cerrar el videito y de alguna manera cómo esto se traduce y se cristaliza el pensamiento de Jane Addams en lo que se denomina en un trabajo que va a ser como la principal obra cumbre de Jane Addams, que va a ser Maps and Papers, que es el primer trabajo comunitario a nivel científico en el cual tenemos registro y tenemos conocimiento. Yo acá les traigo esto, que es algo que les quería dejar en el video, que son los mapas, facímiles del mapa original del estudio de caso comunitario que desarrolló
Jane Addams y Florence Kelley. Miren, de más está, bueno, sería para otro momento poder definir eh, el análisis de este tipo de mapas, pero yo lo que les quiero mostrar, si ustedes los tienen ahí, les voy a dar algunas pistas de esto. Por ejemplo, miren cómo están delimitadas ya en 1895, pero miren cómo los trabajadores sociales comienzan a delimitar por colores, por grado y por tipo. Yo acá lo que les estoy mostrando es una imagen acerca de cómo se habían identificado por nacionalidad. En este caso, y por cada color identificado, casa por casa, en función del barrio, cómo estaba organizado y compuesto esa comunidad, y a partir, en este caso, en este que otro que les muestro, por ejemplo, lo que están viendo son los lugares donde se trabajaban o los asentamientos que había productivos. Este otro que les muestro son eh, las ocupaciones que tenían y las nacionalidades. Esta otra, por ejemplo, los ingresos que había por semana, en este caso, eh, por semana sobre cada grupo familiar. Ese conjunto de formación, elaboración, sistematización y un resultado permitieron, por ejemplo, tener un conocimiento mucho más efectivo, más amplio y más preciso, sobre todo, acerca del conjunto de problemáticas sociales que acontecían en el barrio, y esto se generaba desde la propia comunidad. Bueno, espero que intentar ser lo más sintético posible. Eh, Mi intención era dejarles cómo estas ideas quedaron plasmadas cuando digo las ideas del pragmatismo, el interaccionismo simbólico, y bueno, les traje estos ejemplos que en nuestro caso, para nuestra profesión, son antecedentes muy importantes. En este caso, yo lo que les traje son facsímiles del primer trabajo comunitario, del trabajo social que se tenga conocimiento, y bueno, que será motivo de otra discusión ver cómo metodológicamente se armó y el uso y diseño. Pero ya hacia finales de 1895 los trabajadores sociales ya tenían un conjunto de métodos y técnicas establecidos, con una gran base teórica que les permitió interpretar ese conjunto de datos para poder generar intervenciones mucho más eficaces y más completas en función de un conjunto de valores que van a estar ligados a la conquista, de visibilización de derechos y a la mejora de las condiciones de vida de las grandes poblaciones. Buenas tardes, saludos.